Buenas señores, se está especulando mucho si Ilia Topuria volverá a ser el mismo tras su derrota contra Justin Gaethje o acabará siendo un peleador media tabla, un peleador que acumule muchísimas derrotas consecutivas y es lo que vamos a ver en este vídeo. Algo que evidentemente está dentro del guión. Está empezando a encontrar el timing a ese directo más continuo. A nosotros les toca sufrir. Ahí le busca. Espérate que el médico ahora. Estos rumores vienen infundidos porque, bueno, al final la pelea contra Justin Gaethje fue una derrota muy dura contra un peleador muy duro, que pega muy duro, valga la redundancia, y que produce un daño en su oponente grave. Y muchos peleadores, después de pelear así, por lesiones que arrastran o por el callo que se le forma en la mente, si se quiere decir así, esa cicatriz, ya no les deja pelear al mismo nivel, se sienten tocados, él además pierde el invicto, lo cual a muchos les toca de gravedad. Pero bueno, lo vamos a plantear y yo creo que lo primero es que Ilia Topuria no tiene unas lesiones de gravedad. Vamos, sí sufrió lesiones graves, pero son lesiones que se van a recuperar bien. Son dos lesiones, una en cada suelo orbital del ojo, como dije en el otro vídeo, es si el ojo es esta pelota y está envuelta para que no caiga ni, bueno, cuando te muevas no se vaya hacia arriba ni a los lados y cuando esté recto pues no caiga el ojo hacia abajo. Hay un hueso, que este hueso es muy finito y muy sensible. ¿Por qué? Porque lo que se busca aquí es que, como lo que busca el cuerpo, ¿no? Es que si recibe un golpe en el ojo que lo explota contra esa especie de cuenco que es la órbita del ojo, se parta y no se parta evidentemente el hueso y no se estalle el ojo por la presión. Entonces estos dos suelos orbitales, que es la parte de abajo, la que estaría por aquí, los tiene rotos, pero los tiene fisurados, lo cual pues no conlleva operación y conlleva una recuperación demasiado difícil. Al final es tiempo y ya está. Luego, por otra parte, Ilia Topuria, aunque tiene una mentalidad muy fuerte y muy basada en su invencibilidad, él siempre decía que él era superior a sus rivales y demás, no creo que se vaya a ver muy tocado ahora que pierde, que podría ser el caso, pero no creo que no, yo creo que no, porque también habló más de una vez de lo que podría significar una derrota. Él confía mucho en Dios, que para estos casos no viene mal, y decía siempre que si Dios destruye tus planes, porque tus planes te podrían destruir a ti. Entonces, por esa parte, pues le puede dar ese plus de confianza, de saber tomárselo y demás. Y también comentaba Palomoto en uno de sus programas que no se piense nadie que Ilia Topuria está hundido, sino que ya en el hospital, después de la pelea, estaba haciendo bromas sobre el tema y demás, tenía buen humor, había sabido asimilarlo y perdí, pero ahora lo que toca es recuperarse, aprender de la derrota y volver a pelear. Esto me parece tenía más claro de lo que dejaba ver a los demás, a los que siempre, vamos, a todos nosotros, a los que siempre convencía y hablaba con esa confianza de que yo voy a ganar y ya está, y no hay oponente sobre la faz de la tierra que pueda hacerme frente. Pues al parecer pues, tenía mucho más claro que podía pasar esto, ¿no? Una derrota. Sí que yo creo que de esta magnitud no se la imaginaba, porque no nos la imaginábamos ninguno. Pero bueno, parece que se lo está llevando, se lo está tomando muy bien y si por el plano mental y por el plano físico no tiene ningún impedimento, yo creo que sí puede llegar al mismo nivel. Ahora, el pastel que hay que cortar es hablar de Tony Ferguson, ¿vale? Tony Ferguson fue uno de los peleadores que enfrentó a Justin Gaethje, esto fue por el título interino, y claro, y quedó con unas lesiones muy parecidas a la de Topuria, básicamente. La cara destrozada, fue un monólogo de Justin Gaethje durante 4 asaltos y ya en el quinto Herdin decidió detener la pelea porque aunque Tony Ferguson se mantenía de pie, era una paliza lo que se estaba llevando y claro, pues las similitudes salen a la luz y se comenta eso. Al final acabó con 8 derrotas consecutivas. Tony Ferguson ya nunca más volvió a ser el mismo y si esto podría pasarle a Ilia Topuria, ya que las circunstancias son bastante similares. Al final Ilia Topuria viene de 17 peleas sin perder porque está invicto
Y Tony Ferguson venía de 12 peleas sin perder. Para los que no conociesen a Tony Ferguson y lo viesen ya en su decadencia, era un peleador imparable. O sea, ha acumulado mucho castigo en sus peleas, sí que es verdad, muchas peleas lo ponían en apuro, pero luego cada peleador al que enfrentaba no solo le ganaba, sino que le aniquilaba la cara. Había una foto muy famosa de las últimas peleas de Tony Ferguson, las 8 últimas me parece que era, cómo le había dejado la cara a sus rivales y era espantoso. Las diferencias que encuentro en las circunstancias de Tony Ferguson y de Ilia Topuria son que básicamente Tony Ferguson, yo creo que esta es la más importante, se programó la pelea para enfrentar a Khabib el 18 de abril. ¿Qué sucede? Que esta pelea pues no llegó a ocurrir porque creo que fue que Khabib no podía ir por problemas de visado. Al fin y al cabo, en esa época era la pandemia y era muy complicado viajar y demás, y creo recordar que fue por eso. De todos modos, no es muy importante, el caso es que para esa misma fecha se programó para enfrentar a Gaethje por el título interino. ¿Qué pasó? Que por problemas otra vez de la pandemia se tuvo que aplazar para el 9 de mayo. Y Tony Ferguson, porque se rumoreó en redes sociales que él no podría dar el peso y que por eso se aplazó y que tal y que cual, Tony Ferguson hizo 2 cortes de peso, cosa que es una idea loca. Hizo el corte de peso para el 18 de abril, lo subió a las redes sociales como yo sí puedo dar el peso, para luego recuperar el peso y volver a dar el peso para el 9 de mayo. Cosa que no tiene mucho sentido porque para el que no sepa la gravedad de los cortes de peso, los peleadores en las últimas semanas, sobre todo del campamento, aunque muchos están perdiendo peso durante todo el campamento, pero lo que hacen es perder peso en forma de grasa. O sea, lo que pierden es grasa, como si adelgazas tú o como si adelgazo yo, y tratan de dejar la piel lo más fina posible y tener la menor cantidad de grasa en el cuerpo para poder dar el peso. Pero luego la última semana empiezan a beber una cantidad exagerada de agua, a lo mejor 8, 9, 10, 11 litros, una cantidad indecente, que lo que les lleva a mear todo el tiempo, a lo mejor se tienen que levantar 3, 4, 5 veces por la noche para ir al baño, a sudar un montón y básicamente el cuerpo entra en un estado de expulsar agua, muchísima agua, todo el tiempo expulsando, para el día antes no beber nada de agua, y creo que el anterior justo al corte de peso a lo mejor beben medio litro, pero el caso es cortar el agua del tirón y empezar a meterte en saunas y demás. Entonces tu cuerpo sigue expulsando mucha agua, lo fuerzas a expulsar más agua con la sauna y demás y no le das nada de agua, y así lo que pierdes es un montón de peso, pero que puedes recuperar muy rápidamente porque lo recuperas con agua. ¿Qué sucede? Que esto evidentemente produce un desgaste muy grande en el cuerpo, una deshidratación tan severa. Esto no es ni de lejos sano. De hecho, Khabib acabó en urgencia más de una vez por el tema de los cortes de peso, porque había tenido fallos renales y demás. No podemos imaginar lo malo que es para el cuerpo. ¿Qué sucede? Que esto aparte es peor porque este corte de peso tan brusco, esta deshidratación, lo que lleva al cuerpo es a coger un poquito de agua del líquido que envuelve al cerebro, que esto básicamente está para que cuando te lleves un golpe el cerebro no rebote con las paredes del cráneo y esté más protegido ahí dentro, ¿no? Amortigua ese líquido el golpe. Pues si el cuerpo coge líquido de esa zona, evidentemente no coge mucho, pero por poco que sea, hace que los golpes sean mucho más fuertes para el cerebro y más dañinos. Y Tony Ferguson hizo 2 cortes de peso. Llegó a la pelea fatal, le dio Gaethje una soberana paliza y se acumularon mucho los golpes en el daño físico de Tony Ferguson. El problema de esto es que esto fue en mayo, 9 de mayo, el 12 de diciembre, solo 7 meses después, se programó para pelear Tony Ferguson contra Charles Oliveira. Después de brutal paliza, lo mínimo que debes de estar es un año fuera para recuperarte físicamente, que en 7 meses estás más que recuperado físicamente, pero para que te dé tiempo a recuperarte físicamente, mentalmente, a volver a construir una mentalidad después de una derrota así. Es que a todo el mundo le toca una derrota así, mentalmente es normal, nadie quiere verse con la cara tan destrozada como se vio Tony Ferguson, y nadie quiere verse
en lo que uno le está dedicando la vida en el deporte tan ampliamente superado. Pues solo 7 meses después enfrenta a Charles Oliveira y dices tú, hombre, por lo menos pónganle un rival un poco más asequible, un poco más vencible. No te digo ya una pelea fácil. Pero hombre, Charles Oliveira, la bestia parda. En esta pelea Charles Oliveira le superó ampliamente. De hecho hubo un punto en el que le partió el codo, vamos, se lo dislocó y fue total la dislocación porque le cogió un ámbar, dobló hacia el torso, vio que Tony Ferguson, a pesar de que le estaba doblando el codo enteramente, no palmeaba, se lo puso aquí en el sobaco, hizo todavía más palanca y ya terminó de partírselo. ¿Tapeó Tony Ferguson? No. Tony Ferguson se soltó y siguió peleando. Pues vamos, creo que lo soltó Oliveira porque vio que no palmeaba, se soltó y a seguir peleando. Tony Ferguson tenía un soporte, una tolerancia al dolor increíble. Ahí como si no hubiese pasado nada, de pie, en el momento sí que se melea un poco, como me duele. Pararon y de pie como el que no ha pasado nada. Y siguió peleando, evidentemente perdió la pelea, por decisión, hay que decirlo. Luego peleó contra... Estoy contando esto porque yo creo que Justin Gaethje no fue la piedra lapidaria. Para mí fue lo que pasó después de esa pelea. Luego enfrentó a Beneil Dariush. Y dirás tú, bueno, si se tomaría un tiempo para volver a pelear. Beneil Dariush en esa época era muy duro. Ahora parece que le gana a cualquiera. Y bueno, cualquiera no, porque todo lo que hay es muy duro en la UFC. Pero en ese momento era durísimo. Y lo enfrentó a Beneil Dariush 5 meses después de esa derrota con Charles Oliveira. O sea, 5 meses después de tener tu segunda derrota consecutiva, una derrota tan dura, contra un peleador tan duro, enfrentas a otro peleador así de duro, no tiene sentido. Bueno, en esa pelea, Beneil Dariush le cogió una llave de rodilla, le estaba aplicando presión y presión, y se ve como la rodilla de Tony Ferguson, si esto es el fémur y esto es la tibia, hace clac, y se puede apreciar perfectamente, como no trona demasiado, no se llega a dar la vuelta, pero hace plop, y se ve como se arruga la piel y todo, porque es que le ha tronado la rodilla, seguro que se le partieron ligamentos y todo, es imposible que no. Y Tony Ferguson gritó, empezó a darle con la otra pierna golpes de talón, se soltó, no sé cómo, porque además que se escucha el crujido de la rodilla. Beneil Dariush de hecho dijo, es que no sé cómo no lo finalicé, le escuché la rodilla crujir, se levantó y vámonos que nos vamos. ¿Ha pasado algo? No, a seguir peleando como un loco. Y claro, esto es daño que acumulas. Perdió la pelea por decisión y más daño que acumula. Y yo creo que esto ya sí es la guinda del pastel. Porque esta vez sí se espera un buen tiempo, se espera un año exactamente para enfrentar a Michael Chandler, un peleador que sí considero asequible para Tony Ferguson. Bueno, lo consideraba asequible en esa época, para el Tony Ferguson de esa época, en 2021 o 2022 me parece, sí, 2022 fue, y se esperó eso, un año, y dices tú, vale, eso está bien, de todos modos ya son 3 derrotas consecutivas y para enfrentar a Michael Chandler, que sí que es verdad que ahora, pues como Beneil Dariush, parece que le gana a cualquiera, y en su momento también le ganó mucha gente, casi que solo le ganó a Tony Ferguson y a Dan Hooker en la UFC, pero venías de ser campeón en otras compañías, en Bellator, en PFL, si no me equivoco, que era un buen peleador, y contra todo el que perdió le dio una guerra increíble. Ahora ya no, pero en su momento sí. Entonces era un hueso duro de roer. Pero una pelea todavía asequible. Y para mí ya fue el golpe lapidario, porque hasta entonces podía ver buenos movimientos de Tony, podía ver que se empezaba a crecer la pelea, y es una patada frontal que le dio Michael Chandler, esa patada tan brutal que le dio aquí en el mentón, se le desfiguró la cara entera con el golpe y cayó KO, y ya eso ya dices tú, hasta aquí hemos llegado. De eso no te puedes recuperar nunca. Nunca, eso no puede pasar que ya te recuperes de eso. Ya ahí, a mi juicio, ya te tienes que retirar. La pelea contra Justin Gaethje, puedes volver. Tómate tu tiempo, descansa bien
ve al psicólogo, un psicólogo deportivo, claro, no te digo que te estés quedando loco, pero ve a un psicólogo deportivo, enfócate bien, haz una pelea que sepas que va a ser más sencilla, más facilita para volver al ruedo. Igual que cuando debutas no vas a pelear contra el mejor peleador del mundo, pues cuando vuelves de una derrota y te has tomado un tiempo para sanar, coño, una pelea en condiciones. No, ahora volvamos a una guerra total y absoluta contra uno de los mejores del mundo. Hombre, no creo que esa sea la idea. Pero bueno, ya con lo de Michael Chandler, ya los demás ni las cuento. Ya los demás yo creo que es que ya Tony Ferguson no debería pelear y punto. Entonces, lo que estaba hoy planteando es que Ilia Topuria pues podría no llevar el camino que posteriormente llevó Tony Ferguson y no sufrir las consecuencias que sufrió Tony Ferguson. Pero aparte hay una variable que me parece mucho más importante, que es que Ilia Topuria ahora mismo tiene 29 años. Ilia Topuria puede comerse una paliza y que su cuerpo lo asimile. Para entonces, Tony Ferguson, su cuerpo y su mente. Para entonces Tony Ferguson tenía 36 años. 36 años, tú ya no estás para comerte palizas de ningún tipo. Pero de ningún tipo, por mucho que tú seas un peleador excepcional, de primera, de los mejores del mundo, sea una paliza disputando un título interino que te has ganado de sobra porque llevas 12 victorias consecutivas, no estás para recibir ya a esa edad de esas palizas. Y si luego posteriormente encima lo haces mal, no puedes. Entonces, a mi juicio, si Ilia Topuria, siendo lo joven que es, aparte, habiendo parado la pelea para el quinto asalto, cosa que con Tony Ferguson no pasó. Tony Ferguson se estuvo comiendo una paliza durante 5 asaltos y la pelea la paró Jardín. Y Tony Ferguson, yo no sé su esquina que estaba esperando, estaban viendo a su peleador recibir una paliza y estaban esperando un golpe de suerte, una mano tonta que no que hace. Pero estaba claro que ya las posibilidades que tenía Tony Ferguson eran por las que hemos visto con Topuria. Topuria ya no podía pelear, Topuria ya no tenía la sartén por el mango, Topuria no tenía posibilidades de ganar. Una mano tonta, sí, claro, una mano tonta puede meter, pero vamos a arriesgar la salud y la integridad de nuestro peleador por una mano tonta. Eso no puede ser. Y para mí ahí Alexander Topuria diciendo, escúchame, no se sale en este asalto, o sea, acabamos la pelea, me parece espectacular, porque es una cosa que Tony Ferguson no hizo, y seguramente si Topuria hubiese salido de ese quinto asalto, Tony Ferguson no pudo completarlo, y mira que se mantenía de pie, pero Herdin lo vio ya un golpe que se llevó, empezó a mover así la cabeza, como tratando de ver de nuevo, que dijo, afuera. Y Topuria lo hubiese pasado lo mismo, si no es que lo noquean, o sea, aun completando el asalto, hubiese recibido un daño innecesario, que ahí ya cada golpe, cuando ya estás tan dañado, cada golpe pesa y pesa y pesa, y tenía los dos dañados. Imagínate que llega a dañárselos más y ya empieza a ser una consecuencia visual permanente, ¿no? A lo mejor no pierda la visión del todo, ni siquiera de un ojo, pero que ya vea mal desde de ese ojo siempre, ¿no? Pues eso es algo que no se puede permitir y que no lo permitieron. Entonces, entre que es más joven, que no recibió al fin y al cabo tanto daño, que no se expuso a ese quinto asalto estando tan dañado, y que porque se va a tomar, ya ha dicho que por lo menos hasta 2027, que no lo hablen para pelear, se toma un buen tiempo descansando, viendo al psicólogo, y cuando se prepara para una pelea un poquito más facilita, un Paddy Pimblett, un Michael Chandler. Bueno, me parece ya tirarte demasiado, pero a los rankings, un peleador que ya haya ganado, un Charles Oliveira, un Max Holloway, algún peleador que no le suponga, se les va a suponer un reto, porque estamos hablando de los top de la división en la compañía más grande del mundo. O sea, todos son un reto, no hay ni uno fácil. Pero hombre, alguno que pueda decir, pues aquí Topuria tiene las de ganar sobradamente, o ya la ha ganado, o ya sabe qué estrategia plantear, le va a dar confianza que ya la ha ganado, le va a dar confianza que lo va a ver un poquito inferior, y ahí gana, y vuelve a recuperar confianza, y vuelve a todo. Para mí, con 29 años, es imposible decir que este es su fin. Y bueno, señora, hasta aquí el vídeo. Ponerme en comentarios vuestra opinión,
cómo lo veis, si pensáis que es su final, si no, y hasta la próxima, señores.